En este video se demuestra la ecuación de la parábola con vértice fuera del origen y con ramas abiertas hacia la derecha. Se sabe que la parábola tiene una directriz, un eje. Sobre el eje pasa el vértice y el foco. Y también que tenemos una condición que se debe de cumplir. La distancia de este punto donde se intersecta la directriz con el eje a este punto es p unidades. La distancia de este punto que es el vértice a este punto que es el foco es de p unidades. Si sumamos la distancia de este punto a este, vamos a tener una distancia total de 2 veces p. Ahora, para demostrar la ecuación de la parábola, se debe de tener la condición mencionada anteriormente y la posición del vértice. Con la condición y el vértice nosotros vamos a poder hacer toda la demostración para cualquiera de los 4 casos de la parábola con vértice fuera del origen. Entonces, con esta condición más el vértice, demostramos y deducimos puntos y rectas notables de cualquier parábola con vértice fuera del origen. Entonces, el vértice tiene coordenadas h, k. Por estandarización, en cualquier libro se va a encontrar estas coordenadas. La distancia h va a ser la distancia que va del origen a este punto. Esta distancia es h, que también se puede visualizar sobre el eje de la parábola. Esta distancia es h para mi vértice. Ahora, la distancia vertical del origen a este punto es k unidades. Esta distancia es la misma que tenemos del vértice a este punto que está sobre el eje X. Entonces esta distancia es K. Ahora determinemos el foco. El foco va a tener la siguiente coordenada en X. La distancia que hay del origen a este punto dijimos que es h. Esta distancia es h. Y la distancia que hay de este punto a este la podemos determinar con la proyección de esta distancia. Esta distancia es la misma que esta. Esta distancia que estoy señalando es p unidades. Entonces, a la distancia h que va de este punto a este, le voy a sumar la distancia p que va de este punto a este. Entonces, la distancia total del origen hasta este punto sería h más p. Ahora, este punto que me va a representar el foco va a tener la misma distancia vertical del origen a este punto que es K. Esta altura es K, se proyecta para el vértice y también se proyecta para el foco. Entonces esta altura es la misma. Y nos quedaría que el foco tiene coordenadas h más p, k. Ahora vamos a determinar la distancia que hay del origen a este punto. Este punto es muy importante porque es el punto donde la directriz corta al eje X. Si yo determino la distancia de este punto a este, puedo determinar la ecuación de la directriz. Entonces, la distancia de el origen a este punto sabemos que es h. Toda esta distancia vale h. Y también sabemos que la distancia de este punto a este punto es p por esta proyección. Ya conocemos que esta distancia es la misma que tenemos aquí. Entonces esta distancia es p.
Por lo tanto, si yo le resto a la distancia h, que es toda esta que estoy señalando con el cursor, si le restamos a toda esta distancia h la distancia p, que sería esta que estoy señalando, nos quedaría que este punto tendría la coordenada h menos p, o sea, la distancia del origen a este punto es h menos p. Por lo tanto, podemos determinar la ecuación de la directriz. Esta x me representa el eje que corta la directriz. ¿Qué eje estamos cortando con esta recta? Pues el eje x, aquí está. Eso es igual a h menos p. Este h menos p ya dijimos que es la distancia que hay del origen a este punto de corte. Ahora vamos a ubicar el punto P, que es un punto que está sobre la parábola. Puede ser cualquier punto. Y ahora, nosotros sabemos que la distancia del punto F al punto P debe de ser igual a la distancia del punto P a un punto que esté sobre la directriz. Pero cabe señalar lo siguiente, que la recta que vamos a trazar de este punto P al punto que está sobre la directriz debe de ser una recta que tenga 90 grados con respecto a la directriz. Bueno, vamos a trazar entonces el punto N y vamos a deducir sus coordenadas. Pero antes de eso vuelvo a mencionar, si yo trazo una recta aquí imaginaria de N a P, esta recta va a formar 90 grados con la directriz. Esa es una característica para poder hacer la demostración de la parábola. Bueno, seguimos. La coordenada en X va a ser h menos p. ¿Por qué es h menos p? Porque ya vimos que la distancia del origen a este punto es h menos p. Esta distancia es h menos p, por lo tanto este punto está o tiene la distancia horizontal con respecto al origen de h menos p. Y nosotros sabemos que la altura del eje X a este punto es de y unidades. Esta altura va a ser la misma que va a tener el punto N. Entonces podemos ver que estos dos puntos, tanto el N como el P, tienen la misma altura. Y para que tengan la misma altura, pues si yo trazo una recta aquí, esa recta va a tener que formar 90 grados con respecto a la directriz y además esta recta va a ser paralela al eje X. Bueno, entonces esta altura Y me va a servir para encontrar la altura del punto N. Aquí está. Entonces, como tienen la misma posición en Y, tienen la misma altura. La altura de aquí al eje X es la misma altura del punto N al eje X. Ahora también sabemos por definición que la distancia de N a P es igual a la distancia de F a P. Entonces la distancia de N a P es esto, es igual a la distancia de F a P. Aquí está representado matemáticamente. Bueno, aquí tenemos la ecuación que planteamos hace un momento, que es la definición de parábola. Se utiliza para el paso 1 del procedimiento formal. Esta ecuación se reescribe, se renombra como ecuación 1. Paso 2, determinamos la distancia entre dos puntos y reducimos los términos dentro de los radicales. Entonces la distancia de N a P es la raíz cuadrada de X menos H menos P. Esta X es esta X, H menos P sería este H menos P. Se eleva al cuadrado más Y menos Y, todo al cuadrado. Esta Y es la Y que le pertenece al punto P. Esta Y de aquí es la Y que le pertenece al punto N. Se reduce lo que está dentro del radical y quedaría esta expresión. A esta expresión le llamamos ecuación 2. La distancia de F a P es la raíz cuadrada de X menos H más P, todo al cuadrado. Esta X le pertenece al punto P. H más P le pertenece al punto F. Más Y menos K al cuadrado. Esta Y es la Y del punto P. Esta K
es esta coordenada acá del punto F, se eleva al cuadrado. Todo esto se reduce y se transforma en la ecuación 3. Esa es la distancia FP. Paso 3, sustituir las ecuaciones 2 y 3 en 1. Entonces las ecuaciones 2 y 3 se sustituyen en 1 y nos quedaría esta expresión. Ahora, paso 4. Elevamos al cuadrado ambos lados de la ecuación 4. Entonces elevamos al cuadrado estos dos miembros de la ecuación, se eliminan los radicales, quedaría la ecuación 5. Paso 5, vamos a retomar unas fórmulas de productos notables. Este trinomio al cuadrado se desarrolla de esta manera, se le llama ecuación 6 o fórmula 6. También tenemos un binomio al cuadrado y este sería el desarrollo. Esta es la fórmula 7. Me adelanto un poquito para denotar lo siguiente. Este trinomio al cuadrado me va a servir para elevar este trinomio al cuadrado. También este trinomio al cuadrado o la ecuación 6 me va a ayudar a elevar este trinomio al cuadrado. Y este binomio al cuadrado lo voy a elevar con la ecuación 7. Cabe mencionar lo siguiente, una notita. Este binomio al cuadrado no es necesario que se desarrolle, porque este binomio no tiene términos semejantes con estos de aquí. En ningún término de aquí aparece la y o la k, si se puede observar. Pero lo vamos a hacer por ejercicio, para demostrar. Entonces el paso siguiente es para desarrollar el miembro de la izquierda se utiliza 6. Entonces, para desarrollar este es el miembro de la izquierda se utiliza la ecuación 6, que es esta. Entonces, este trinomio al cuadrado es este. Y su desarrollo vendría siendo este. ¿Sí? Entonces, el paso 7 es para desarrollar el primer miembro de la derecha de la ecuación, se retoma 6. Entonces, este trinomio al cuadrado se va a desarrollar con la ecuación 6. Y el desarrollo de este trinomio está aquí. Aquí estaría, sería la ecuación 9. Y posteriormente nos dicen que de la ecuación 5 vamos a tomar y menos k al cuadrado, que estaría en el paso 8. Y menos k al cuadrado se eleva al cuadrado, se desarrolla y se obtiene la ecuación 10, que sería este desarrollo. Paso 9 me dice que tenemos que sustituir los desarrollos 8, 9 y 10. O sea, este desarrollo y este desarrollo se sustituyen respectivamente en la ecuación 5. Aquí está. Este trinomio al cuadrado es este. Vamos a sustituir todo esto aquí. X menos h menos p al cuadrado es este. Se desarrolla y este desarrollo se sustituye acá. Y el desarrollo de y menos k al cuadrado es y cuadrada menos 2yk más k cuadrado. Se va a sustituir acá. Bueno, una vez que se sustituyen los desarrollos en esa ecuación, en la ecuación 5, nos quedaría todo esto. Vamos a simplificar el desarrollo, entonces se eliminan los términos semejantes de toda esta expresión y nos quedaría esta reducción. Luego transponemos términos, estos dos términos pasan del otro lado de la ecuación. Aquí tenemos, este trinomio pasa igual. Luego sumamos términos semejantes de estos 4 términos, se reduce a 2 términos. Posteriormente utilizamos el teorema de la igualdad. Este trinomio lo pasamos como primer miembro, este binomio lo pasamos como segundo miembro. Luego factorizamos los miembros de la igualdad. Chequen aquí que este trinomio se factoriza porque es un trinomio cuadrado perfecto, nos cae un binomio al cuadrado. Y aquí sacamos el factor común, que es 4p, y nos quedaría x menos h. Recuerden que la y y la x deben de quedar siempre positivas en la ecuación de la parábola. Esta ya sería la ecuación de la parábola con vértice fuera del origen. Y para esta ecuación tenemos este vértice de coordenadas h, k, el foco de coordenadas h más p, k y la directriz
x igual a h menos p, que está en el bosquejo gráfico.